Al salir de un culto, un grupo de hermanos, no en esta iglesia, sino en otra, quedaron conversando en la vereda del templo. Y la mayoría decía, qué hermoso estuvo el culto. Cómo se sentía la presencia de Dios, qué hermosas estuvieron las alabanzas. El sermón fue muy inspirado. Yo salí tocado y el otro decía lo mismo y el otro lo mismo. Cómo quisiera regresar a un culto como el que se celebró en esta ocasión. Estaban elogiando el culto, la presencia de Dios era muy manifiesta. Pero había un grupito minoritario que decía, qué feo estuvo el culto hoy, qué frío, qué aburridas las alabanzas, qué pesado fue el sermón. ¿Viste el ambiente? Frío. Y uno se pregunta, ¿quién tenía razón? ¿El grupo más numeroso que elogiaba el culto, que percibieron la presencia de Dios? ¿O el grupo minoritario que se quejaba, criticaba a los de la alabanza, al predicador, a todo? ¿Quién tenía la razón? La minoría estaba experimentando un enfriamiento espiritual. Por eso hablaban como hablaban. En tanto que la mayoría estaban experimentando un avivamiento espiritual. Esto es algo muy real y describe el estado espiritual que cada uno experimenta por distintas razones. Uno pudo haber estado mucho tiempo en un avivamiento espiritual, pero después por alguna razón uno se fue enfriando. También puede ocurrir el proceso inverso, que muchos estuvieron fríos espiritualmente, pero un día empezaron a encenderse el fuego espiritual dentro suyo y comienza un avivamiento en sus corazones. La vida es como se la mire. La vida es como se la mire. Lo que vemos depende de nuestro mundo interior. Para algunos este mundo es un hastío, es un infierno. Para otros, un cristiano que está en íntima relación con Dios, cuando ve las flores, las mariposas, cada amanecer, cada crepúsculo, dice gloria a Dios, a pesar de que esta creación fue afectada por el pecado. Es un mundo maravilloso. Se regocija en Dios mirando las estrellas, la creación, ve la mano de Dios en todas las cosas. ¿Y por qué cada uno ve distinto el mundo? Porque lo ve desde su interior. De acuerdo a cómo uno está interiormente, ve las cosas. Esto ocurre en la vida secular, en la vida espiritual, en todos los órdenes de la vida. A veces nosotros no tenemos claro el concepto de avivamiento y esperamos, bueno, que ocurra un avivamiento, así yo me avivo también. Sin embargo, el avivamiento debe empezar dentro mío. Dentro mío tiene que empezar. Yo no debo esperar que otros estén avivados para yo ser levantado, restaurado. Y debo tener apremio en cambiar, porque si vos pones un trozo de hielo en las manos de un nene, al ratito sus manos están congeladas. El frío contagia frío, el calor contagia calor. El que está frío espiritualmente, con el que habla, va sembrando pálidas, pesimismo, críticas. Pero el que está en un avivamiento espiritual, elogia, alaba y bendice a Dios. Durante el ministerio de Jesús, por ejemplo, ¿cuántos iban? No para escuchar la más grande enseñanza que se haya escuchado de labios de un ser humano. Los fariseos iban para ver en dónde se equivocaba, cuál era el defecto para acusarlo, y se perdían lo más grande. En cambio otros iban como observadores, indiferentes, ni para atacarlo ni para recibir. Y otros estaban sedientos de recibir esa palabra bendita, consagrada, que revolucionaba la vida de los que recibían esa palabra. ¿Dónde estaba el secreto de todo eso? En el corazón. No estaba exteriormente, sino en el corazón de cada uno. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 1,
Versículos 6 y 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Notamos algunas expresiones. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Vos tenés que avivar, Timoteo, el fuego que está dentro tuyo. No espere que Dios lo haga. En cuanto empezás a buscar ese calor, ese fuego, ese avivamiento, Dios te lo va a conceder. Pero vos tenés que preocuparte de que el fuego tuyo, dentro tuyo, esté avivado, que esté encendido. Y en el mismo pasaje se nos habla de espíritu de poder, pero no poder para ganar una controversia, sino poder para vencer dificultades, poder para vencer las luchas, poder contra las fuerzas diabólicas, no poder para pelear con un hermano. Dice espíritu de amor para amarnos y espíritu de dominio propio, para que yo no diga lo que no debo decir y yo no haga lo que no debo hacer. En primer lugar, el enfriamiento y el avivamiento ocurre interiormente, por todo lo que estamos viendo. El enfriamiento y el avivamiento ocurre interiormente. Comienza dentro de nosotros. Un mismo culto, como comencé relatando, para uno significaba nada. Esa minoría, ¿qué voy a hacer al culto? Venían de vez en cuando. ¿Por qué? No, la iglesia está fría, hay discordia, todos son unos hipócritas. Implícitamente ese grupo minoritario del relato inicial estaba diciendo: ay, nosotros somos santos, perfectos, no me voy a juntar con ese grupo falso, hipócrita. Entonces, esas cosas ocurrían, ocurren y van a ocurrir siempre, siempre. Así que en un mismo culto puede significar para algunos tocar el cielo y para otros puede ser una carga tan aburrida que dice: me quedo a mirar un partido de fútbol. Cada uno sería bueno que analice no el corazón de fulano, no por quién está diciendo esto, no. Dios sabe que no estoy diciendo por nadie. Estoy hablando del corazón del ser humano, de mi corazón, que lo tengo que cuidar para que la llama del fuego del Espíritu Santo no se extinga. Porque este es un tiempo peligroso, donde tu fuego y mi fuego se puede extinguir. Y hay muchos que andan con el extinguidor de incendio para apagar tu fuego. A lo mejor estás con tu fuego encendido, pero te pones a hablar con alguna persona y al ratito tu fuego se apagó. ¿Por qué? ¿Pero viste esto? ¿Pero te diste cuenta de aquello? ¿Te diste cuenta de eso otro? Y tal vez vos no dijiste nada, pero le prestaste oídos a alguien que está como un hielo y se la cree que está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Porque uno puede decir muchas cosas. Yo esta noche le puedo decir: quiero decirles que yo soy el rey de España. Claro, ustedes se reirían. Uno puede decir que uno es consagrado, que tiene espíritu de discernimiento, que tiene llenura del Espíritu Santo, pero las cosas se ven en los hechos, en la realidad. ¿Cómo vivo? ¿Cómo me conduzco? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo hablo? Yo puedo autoensalzarme. El tema es que Dios me exalte. Y al que se humilla, Dios le exalta. Pero al que le exalta, Dios le humilla. No deseamos, pero eso dice la Biblia. Así que depende mucho de cada uno de nosotros cómo estemos. Por eso en Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Verdad que hay cosas que nosotros cuidamos mucho, guardamos mucho? Un jarrón de cristal de la abuela o de la bisabuela. No toquen, que no se rompa. Pero a veces no cuidamos tanto nuestro corazón espiritual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuida tu corazón, cuida tu vida interior, cuídalo, porque de eso fluye la vida.
la vida en abundancia que Jesús vino a traernos. De eso depende. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero cuidado, nosotros podemos dejar escapar esa vida abundante y permitir que el enemigo teja una telaraña dentro mío y que esa vida abundante se torne en una vida apática, una vida indiferente, una vida farisea, cosas horribles. Pero nosotros queremos ser como el Señor quiere que seamos, no como fulano quiere o mengano quiere, o escuché de un pastor o del otro. No, ¿qué querés, Señor, que yo sea? ¿Qué querés, Señor, que yo haga? Y cuando hay alguien dispuesto a hacer lo que Dios quiere que sea, Dios extiende su mano y empieza a moldear su vida para darle el formato que Él quiere, la vida que glorifica a Dios. Y una vida que glorifica a Dios es una vida que es un ejemplo para la sociedad, es un ejemplo para la congregación. Glorifica a Dios con sus hechos, con sus dichos. A veces hablamos mucho, pero el tema es cómo vivo. Mi testimonio personal habla más fuerte que lo que yo digo. ¿Qué dicen, qué piensan los que me ven, los que me escuchan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Jesús decía, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, que son los deseos malos o pecaminosos, la envidia, la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Chismes, murmuraciones, habladas o escuchadas. Ay, pastor, pero yo no digo nada. Sí, pero escuchá a quienes murmuran. Y yo he escuchado, y me han contado, hermanas y hermanos que dicen, yo estaba bien, pero a partir de que le presté oídos a una persona, empecé a decaer y le empecé a creer. Hermanos, es más fácil creer la mentira que la verdad. No sé por qué, pero es más fácil engancharse en una crítica que en algo que pondere, y hay muchas cosas virtuosas en los hermanos que podemos decir, ¿te diste cuenta? El hermano fulano, qué virtuoso, qué fiel, cómo él está siempre atento para ayudar, para edificar, estudia la palabra, es una persona de oración, donde me pongan, nunca lo escuché que anda de chisme en chisme, sino anda con un vocabulario que glorifica a Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Así que Jesús decía que la maledicencia, o sea, chisme, murmuraciones habladas o escuchadas, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan. ¿A quiénes? ¿A quienes están cerca mío? Esto está en Marcos 7, 21 al 23. Eso contamina. Hay que cuidarse, hermanos. Hay que cuidarse. No hay que escuchar a todo aquel que habla, por hablar, porque para hablar es fácil. La lengua nos puede jugar una mala pasada. Dice Santiago que la lengua es un fuego que contamina la rueda de la creación. Y a veces nuestro mundo interior está pacífico, tranquilo, feliz, pero escuché una lengua larga que me empezó a hablar cosas, ¡zas! Se me fue el entusiasmo, se me fue todo mi propósito, mi felicidad. La Biblia dice, no erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No cometan ese error de escuchar a gente que habla cosas que no debe hablar. Pero pastor, ¿y si es un hermano? Mirá si Jesús lo escuchaba a Pedro, cuando Jesús le decía, dentro de poco tengo que ir a Jerusalén, donde me van a crucificar, donde me van a matar. Y sale Pedro y le dice, no, Señor, eso no te puede pasar. Y probablemente si Jesús lo escuchaba al que hablaba, usando la boca de Pedro, probablemente que Jesús iba a dudar si ir en su propósito divino. Pero al toque,
el Señor detecta que no es Pedro, sino el diablo usando la boca de Pedro. Y lo reprende. Y le dice, quítate de mí, delante de mí, Satanás. No pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Él no le está diciendo que Pedro es Satanás. Le estaba reprendiendo al que estaba haciéndole hablar a Satanás. Y ahora yo te invito a pensar, ¿escuchaste alguna vez, por no decir con cierta frecuencia, por no decir hace poco, alguna murmuración? Dice, bueno, pastor, yo estuve ahí, no dije nada. No, huí de ese grupo. Huí. Porque si hay alguien que está en murmuración, en chisme, en cosas así, tu corazón va a ser contaminado de algún hermano, del lugar que menos esperas. Cuidado, cuidado. Porque si yo le escuchara a una persona que no es cristiana, no me afectaría. Pero si le escucho a una persona que dice ser cristiana y su boca siembra discordia, desavenencia, crítica, destructiva, yo te puedo asegurar que a mí me va a afectar. Y yo creo que no solo yo, sino a vos también te va a afectar. Entonces hay que cuidar nuestro mundo interior. Así que el enfriamiento o el avivamiento ocurre interiormente y depende de cada uno de nosotros. No depende del ambiente, sino de mí mismo. Si estamos en un lugar donde queremos encender un fuego, yo necesito una cosa pequeñita. Si estamos en el campo, un fósforo. Y le acerco ahí una mata reseca y enseguida prende fuego. ¿Sí o no? No se necesita 100 fósforos. Un fosforito hace un desastre. Hace un desastre. A veces hay una chispa que saltó un cortocircuito y provoca un gran incendio. Y grandes fábricas se queman por un fosforito o un cortocircuito que pudo haber ocurrido en la instalación eléctrica. Hermanos, estamos viendo enfriamiento y avivamiento. Y uno se puede avivar o se puede enfriar de acuerdo al ambiente en el cual me muevo. O yo le animo y lo avivo, o el otro me enfría. En segundo lugar, debemos buscar un avivamiento dentro de nosotros. No debemos esperar, como dije, un avivamiento dentro de nuestra iglesia, sino dentro de nosotros. Generalmente los creyentes buscan que lo animen, que lo alienten, que lo estimulen, que lo aviven espiritualmente. Yo vengo acá para que todos soplen mi fuego, a ver si arde. Bueno, si mi fuego está muy apagado, los que conocen el campo, esa fogata que hay en el campo, si se apagó el fuego y alguien empieza a soplar, yo te puedo asegurar que hay algo que se va a levantar, pero no fuego. Ya sé, ustedes están pensando. Ceniza. Ceniza, cuando vos soplás, antes de soplar el fuego hay que sacar la ceniza, porque si no, tu cabeza queda canosa, blanca. Pero no es que estás envejeciendo ni nada, es la ceniza que vuela. Y la ceniza te impide que el fuego arda. ¿Qué son las cenizas? Palabras, críticas, murmuraciones, actitudes. Se habla más con el testimonio que con las palabras. La gente mira cómo vivimos, la gente de afuera y la gente de adentro también. La gente de adentro también. Yo soy un ejemplo, un buen ejemplo, o puedo ser un mal ejemplo. Yo puedo causar en otros enfriamiento o puedo causar en otros avivamiento. Depende si yo estoy interiormente frío o si arde el fuego de Dios en mi corazón. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Así que no debemos buscar que otros me aviven. Yo debo avivar a otro. No debemos esperar que otro haga lo que nosotros debemos hacer. Debemos velar por nuestro estado espiritual personal. El avivamiento debe comenzar dentro de nosotros. Estoy enfatizando mucho este punto porque es vital. Por eso en el Salmo 51:10, el rey David oraba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante lo que decía él en el Salmo 51:10.
Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Quiere decir que el corazón de David no estaba limpio. Y nosotros podemos ser creyentes, miembro de iglesia, estar participando de la obra de Dios, y puede ser que mi corazón no esté limpio. El ejemplo de David, y le pide algo importante: renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiere decir que el espíritu de David no estaba recto. A lo mejor estaba actuando con hipocresía, era un cínico, era un falso. Así que le pide socorro a Dios. La pregunta es, ¿Dios le habrá escuchado a David, sí o no? ¡Sí! Dios lo escuchó. Y si nosotros le decimos lo mismo a Dios: Señor, yo quiero que crees en mí un corazón limpio. Yo esta noche quiero entregarte el corazón, que a lo mejor por alguna circunstancia se manchó. Quiero que me des un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué hará el Señor? Hará lo que le pedimos, porque ese es el agrado del Señor. Así que debemos buscar un avivamiento dentro de nosotros, un avivamiento interior, pidiéndole al Señor que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. En tercer lugar, el avivamiento espiritual interno contagia a otros. Cuando uno está avivado internamente, contagia a otros. Lo uno y lo otro es contagioso. Si alguien está engripado en la casa, a los pocos días, toda la familia está engripada. Si alguien está sano, libre del virus de la gripe, toda la familia permanece sana. Esto en el orden espiritual. Cuando estamos avivados espiritualmente, comenzamos a contagiar a los demás. Debemos dejar de esperar de los demás para comenzar a ofrecer algo de nuestra parte. Claro, cuando uno no tiene nada bueno que dar, ¿qué va a dar? Pálidas, críticas, calumnias, chismes, murmuraciones, y es seguro que al rato los dejo planchados a quienes me prestan oído. Cuidado, cuida tus oídos, cuida tus oídos, cuida tu lengua. Esto me lo digo a mí mismo, te lo digo a vos. Esto debemos decidir cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 8, versículo 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe era un cocinero que después se fue a Samaria, y como era un hombre lleno del Espíritu Santo, él empezó a predicar y se convertían cientos y miles, y hubo un gran avivamiento en Samaria. ¿Pero por qué? Felipe estaba experimentando un avivamiento interno, y ese avivamiento interno lo transmitía, lo contagiaba a otros. La gran pregunta es: ¿yo soy un agente que promueve el enfriamiento o el avivamiento? Yo no estoy acá en este lugar para ser juez. Yo también me pongo en el banquillo y digo: Señor, ¿yo no estaré causando enfriamiento o estoy causando avivamiento en otros? Bueno, si uno es honesto y sincero en el cuarto de oración, el Señor me va a revelar y te va a revelar. Y quizás hay cosas que tengamos que dejar, porque en un grupo, en la casa, en la familia, siempre hay disconformidades, ¿sí o no? La familia puede ser numerosa, puede ser pequeña, de 3, 4 personas, pero es muy difícil convivir y que esté todo como un reloj a las mil maravillas. Siempre hay alguna dificultad, a veces en mayor grado, a veces en menor grado. ¿Cuánto más en una congregación, donde cada uno tiene su personalidad, su forma de pensar? Saber vivir, hermanos, en armonía es un arte que Dios nos enseña. Saber vivir con personas que son tan diferentes a mí, pero que hay un común denominador que es Jesucristo en tu corazón y en el mío, es el mayor éxito que podemos tener. Y Dios lo hace. Hace poco estudiábamos que nosotros tenemos que cuidar de no arruinar la unidad que produce el Espíritu Santo en los creyentes. El Espíritu Santo produce unidad, pero nosotros, debido a nuestra naturaleza caída, producimos división, confrontación, producimos discordia,
Y tenemos que cuidarnos de no arruinar esa unidad que produce el Espíritu Santo. En cuarto lugar, el comienzo de nuestro enfriamiento espiritual. ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza un enfriamiento espiritual? Es de suma importancia detectar el comienzo u origen de nuestro enfriamiento espiritual. Porque yo en los años que llevo siguiendo al Señor, 48, he notado en mí mismo y he notado en otros que a lo mejor andamos bien, pero en algún momento nuestra vida empieza a enfriarse. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué produjo? ¿Por qué? Obviamente que hay que atacar al causante. Así que es importante detectar en mi vida. Tenemos la costumbre de ver fulano, mengano, no, olvídalo. Yo pienso en mí, no egoístamente, pero pienso en por qué yo estoy frío si es que lo estoy. Generalmente comienza cuando dejamos de hacer cosas buenas como orar, ayunar, meditar en la palabra de Dios, congregarnos, dar testimonio de Cristo. No las dejamos repentinamente, la vamos dejando despacito, poco a poco, sin que nos demos cuenta. Y cuando ya estamos fríos espiritualmente, no percibimos nuestro estado espiritual. Y quiero terminar con una cita por hoy. En Hebreos 3, versículos 12 y 13, dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ahí dice: miren, hermanos, que no haya entre ustedes alguien que esté causando esto. Y yo quiero terminar simplemente con el caso de una rana. Este tema sigue, pero antes que salte la rana, te quiero contar la historia de la rana. Así que llegamos al punto 4. Después vamos a tener que continuar con este tema. Se hizo un experimento científico con una rana. Se la puso a una rana en agua hirviendo, y la rana hizo el máximo esfuerzo, pegó un salto y saltó fuera de la olla donde estaba el agua hirviendo, porque atentaba contra su vida. Antes que muera, saltó. Pero los científicos hicieron otro experimento. La pusieron a la rana en agua fría, agua natural, y despacito la empezaron a calentar. Y la ranita contenta y feliz, agua tibia, qué lindo. La rana le gustaba andar en el agua fría, pero la tibieza del agua le dio somnolencia, se iba adormeciendo cada vez más, pero como era tan despacito el cambio, no advertía que el agua estaba cambiando de temperatura. El agua llegó a hervir y ella no se dio cuenta y se murió. En el orden espiritual, nadie dice de hoy para mañana yo cambio radicalmente mi vida. Todo es progresivo y sutil. Hoy una cosita, mañana otra cosita, pasado otra cosita, tanto en el enfriamiento como en el avivamiento. Sutil, no nos damos cuenta. Cuando nosotros queremos darnos cuenta, nos pasa lo de la rana. Se terminó, porque terminamos en agua hervida. Que Dios nos libre, hermano. Dios está acá para que el fuego del don de Dios, el fuego interior, arda. Y ese fuego comience a contagiar a otros y a otros y a otros. No permitamos morir dentro del agua hirviendo. Dios está vivo y quiere que nosotros estemos vivos. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.